¿Qué tal, familia? Muchas bendiciones, paz y gracia de Dios para cada uno de ustedes. Quien le habla y le saluda a su hermano Byron Mesa. Y es más que un placer para mí estar con ustedes el día de hoy en otro contenido, como lo estamos haciendo cada semana, tratando de llevar contenido de bendición que puedan edificar y que todos los que están ahí, pues, aparte de salir edificados, también puedan nutrirse a través de la palabra del Señor. Así que si no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas, active la campana de notificaciones y comparta nuestro contenido. Déjanos tu comentario. La gente está comentando y está siendo de gran bendición. Pero el día de hoy no estoy solo. Ay, Dios mío, Dios mío. El día de hoy me acompaña el hombre más viral en mi canal de YouTube. El hombre que se quedó con la plataforma hace un año en nuestro canal. El hombre que todos ustedes me han escrito. Llévenlo de nuevo. Vamos, queremos escucharlo otra vez. Y con nosotros me acompaña nuestro hermano el pastor Porfirio. Porfirio, Dios le bendiga. Dios te bendiga más a ti, Byron. Gracias por la invitación una vez más. Tú vas a estar como los cumpleaños, una vez al año. Sí, hace un año, entonces tú me invitas. Una vez al año que tú me invitas. Es un cumpleaños que tú haces conmigo. Menudo, pastor, hay que traerlo más menudo. Por Dios, que se hacía, porque dime, hace un año y algo, creo, un año y algo. Sí, un año y algo ya. Sí, ya, pero fue de mucha bendición y como tú dices, yo quedé sorprendido. Porque yo nada más hacía entrar a YouTube y veía el video en todas las plataformas, casi de la mayoría de católicos, Facebook. Sí. Había gente de Estados Unidos, de otros países que me lo mandaban. Mira, ese eres tú, sí, ese soy yo, pero no sé cómo fue que llegó tan lejos. Pero yo creo que cuando se dicen verdades que quizás otros no se atreven a decir, eso es lo que ocurre. La gente replica porque, hey, mira lo que dijo este muchacho, lo que dijo aquel. Y hay gente que no se atreven a decir las cosas frente a la cámara o delante del público. La dicen por detrás. Hacen como Nicodemo, que iba en secreto a hablar con el maestro de tema, pero de públicamente no se atrevía a hacerlo. Entonces nosotros no tenemos miedo de decir las cosas como son y las verdades delante de la cámara o del público. No, ese video fue pastor tendencia. Ese video, Rincón Apologético, reaccionó al video. En Facebook me mandaban cortes. Pastores reaccionando al video. El video corrió increíble y oiga que es verdad, el pastor dice que la iglesia católica tiene más fundamento bíblico que la iglesia evangélica para no irse abajo. Ya ustedes saben, todos los católicos evangélicos. Hubo uno pastor que puso de que por fin un pastor pentecostal reconoce que nosotros yo dije, ese lo tuvo que mandar el pastor, ¿cómo se llama el pastor este que lleva a los católicos a la iglesia? Luis Toro. Luis Toro. Este tiene que ser un alumno de Luis Toro. Pero nada, pastor, para mí es un placer tenerlo otra vez acá en el canal de nosotros. La gente me lo pedía mucho en el video. La gente dejaba en los comentarios, tienen que hacer otra vez, llevar al pastor Porfirio de nuevo. Y para mí es un gusto tenerlo acá, pastor, pero hoy no vamos a debatir. Hoy no vamos a debatir. Hoy yo quiero saber un poco más de usted. La gente quiere conocerlo a usted. Y me gustaría saber, pastor, cómo usted conoce al Señor, cómo usted llegó a esos ámbitos de la fe. Sí, mira, hay personas que, como conocen cuál es mi corriente, cuáles son las cosas que creo, critican, porque dicen acá, pero este era un evangélico que ahora se cree tal cosa. Bueno, yo no niego mis orígenes, yo no niego mis comienzos. Yo me convertí en el año 2009 en una congregación cristiana, evangélica, pero yo desde que me convertí siempre he tenido como esa hambre por conocer la verdad. A mí no me gusta que tú me digas las cosas, yo quiero descubrirlas por mí. A mí no me gusta que tú me impongas las cosas, yo quiero saber si es así. Yo soy tipo modo Berea. Los hermanos de Berea dicen que Pablo predicaba y luego ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Hoy hay personas que no. Pablo era apóstol en su tiempo, pero hay personas que hoy su apóstol dijo algo, eso es ley, aunque no tenga una base bíblica. Hay personas con las que he debatido o tenido intercambio de ideas que yo digo, pero ok, muéstrame eso en la Biblia. Y la respuesta que me dan, mi pastor dijo eso, y yo sé que eso está ahí en la Biblia porque mi pastor lo dijo. Y yo le digo, pero vamos a buscarlo hasta en Google, a ver si aparece. Y no aparece. Pero su pastor un día lo dijo y eso es ley. Entonces, la iglesia primitiva no se comportaba así. La iglesia primitiva, en la iglesia de Berea, Pablo hablaba, el ungido, el que sanaba enfermos, sacaba demonios, o sea, las señales le seguían. Sí. Hoy el que hace milagros llena estadio. Hoy el que hace milagro, la gente lo sigue, sin importar si está enseñando una tontería. Pablo no importaba los milagros ni las señales. Déjame ver si lo que tú estás diciendo está según las escrituras. Y yo creo que es algo que le hace falta al pueblo de Dios hoy, filtrar lo que se dice en los púlpitos a través de la escritura. Y no dejarse llevar solamente, porque mira, sanó un paralítico. O sea, que lo que él predica tiene que ser verdad. Y yo tengo una pregunta, ¿no harán lo mismo los falsos profetas? Claro. Porque en aquel día el Señor le va a decir, apártense de mí. Y dice, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre, pero él le va a decir, quítense. Porque las señales no es suficiente si lo que tú estás enseñando es mentira.
Wow, tremendo, tremendo. Entonces, y en esa iglesia que usted llegó a conocer al Señor, una iglesia pentecostal. Evangélica. Oh. Evangélica tirando un ching a lo pentecostal porque de vez en cuando se soltaba una lengua por ahí. ¿Y usted no hablaba su lengua, pastor, cuando se arrepintió? No, en ese momento no. Yo creo que he tenido experiencias sobrenaturales, pero no he llegado, no puedo decir que he hablado de esa lengua que ustedes conocen como lengua, porque tú eres pentecostal, ¿verdad? Sí, sí. No. Porque, hasta la tambora. Mira qué sucede, cuando tú lees el libro de los Hechos, hablaron lengua, pero eran lenguas humanas, eran idiomas humanos. Inglés, francés, chino, coreano, japonés, etcétera. Esos eran los idiomas que se hablaban en Hechos. Incluso el padre de los pentecostales, el señor Farhan, él, que fue el que comenzó con este movimiento a principios del año 1906, 1907, este hombre levantó un movimiento que sí hablaba lenguajes humanos. Incluso su testimonio comienza en una universidad, en un instituto, y una de sus alumnas le dijo: pastor, ore por mí y ponga sus manos. Y él decía: yo no puedo orar por el bautismo del Espíritu Santo si ni siquiera yo lo tengo. Pero la joven decía: yo tengo fe, por favor hágalo. Y él puso sus manos y dice que cuando dijo 2 o 3 palabras, la joven comenzó a hablar chino, una americana. Y dice que duró 3 días hablando chino sin poder volver a hablar en inglés. Y luego al día siguiente otro grupo entero comenzó a hablar diferentes idiomas, alemán, ruso, y al día siguiente todos los periódicos, la primera plana decía Pentecostés, Pentecostés. Y ahí nace lo que es el movimiento pentecostal. O sea que los fundadores del movimiento pentecostal verdaderamente hablaban la lengua que hablaban en el libro de los Hechos, no el rabababababababa que hablamos hoy en día. Entonces, porque es que hay que ser honestos, hay que ser sinceros. Muchas de esas lenguas son heredadas. O sea, yo me convierto y en un culto encendido todo el mundo está haciendo lo mismo, y esa lengua es la que yo luego voy a replicar cuando esté sintiendo la presencia de Dios. Ahora, tú le preguntas, si tú lo has hablado en lengua, yo te puedo preguntar, o alguien que hable en lengua, ¿qué tú dijiste en ese momento? Sí, yo hablo en lengua, Si tú hablaste en lengua, ¿qué tú hablaste en ese momento? No, misterio, no sé. Bueno, es que la Biblia dice que el que no va a entender es el otro, porque tú estás hablando misterio, tú estás hablando algo con Dios, tú tienes que entender lo que está hablando. ¿Me entiendes? Entonces, mira, me fui de hablar de miga al mundo pentecostal, pero volviendo al punto, me convierto en el 2009 y comienzo a estudiar la Biblia. Comienzo a ver que cosas que el pastor predicaba no encajaban. Yo decía: la Biblia dice una cosa y el pastor me enseña otra. Yo me acuerdo, teniendo yo menos de un año convertido, pido una reunión con el pastor. Y mira qué tremendo eso, pastor, para dejarlo continuar. Por ejemplo, al principio yo tenía gente que decía que cuando el ministro está predicando, usted no puede estar de que escudriñando la Biblia. Usted tiene que estar prestando la atención a lo que él diga, y lo que él diga eso es. Lamentablemente eso es antibíblico, porque te mostré el ejemplo de los de Berea. Pero aún Pablo dice a la iglesia de Corinto que cuando estén profetizando, que los demás estén juzgando lo que se está profetizando. Pues si hay que pararlo en seco ahí mismo, el que está falso profeta, hay que frenarlo. O sea, tú tienes que estar ahí atento para filtrar. Tú no puedes decir todo amén. Tú te estás haciendo partícipe del pecado de ese pastor. Si lo que él está diciendo es algo antibíblico y tú dices amén, gloria a Dios, está siendo partícipe. Porque amén, ¿qué es? Así es, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estás de acuerdo con una doctrina herégica. Entonces me convierto y comienzo a estudiar la Biblia, veo que hay cosas que no encajan y yo convoco una reunión con mi pastor, menos de un año, un agentado yo. Pastor, yo siento que usted está predicando mal. Este tema usted está enseñándolo así, 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 y la Biblia enseña esto, esto, esto y esto. Y algo que a mí me enseñó a que esto realmente es un negocio, o como que hay veces que importa más tener el estatus, mantener las ovejas, mantener qué sé yo, que la verdad, fue la respuesta que yo recibí. Porque él me dijo: es cierto lo que tú dices, es verdad, es como tú dices. Pero la iglesia tiene años ya viéndolo así, creyéndolo así, y tú venirle de la noche a la mañana y decírselo de otra manera, va a ser un golpe muy duro, la gente se puede ir, lo que sea. Entonces yo dije dentro de mí, o sea, tú sabes que algo no es así, pero tú lo mantienes para que la gente no se hiera ni se vaya. O sea, que usted dice que hay pastores que enseñan mentiras. Que saben que no está lo correcto. Que no están en lo correcto, enseñan mentiras y no la cambian porque ya tienen la iglesia adaptada a esa mentira. Sí, y esa no es la única experiencia que he tenido. He tenido experiencia con otra señora también que fue pastora, y yo trabajé con ella. Y yo le enseñé ciertas cosas que yo decía: mira, esto no es así, la Biblia enseña esto y esto y esto. Y ella estaba de acuerdo. Y decía: wow, es verdad lo que tú dices, mira, yo no lo había visto así. Y en un momento que se dio un roce en el concilio por esos mismos temas, ella se quedó, tú sabes, muda, no quiso partir. No, yo no estoy de acuerdo con eso, pero a privado decía que estaba de acuerdo. Porque hoy repito, ella quizás pensaba: me van a quitar ahora del concilio, me van a quitar el pastorado, pues yo permití a este muchacho en predicar esto. Entonces yo comencé a aprender cómo funciona el mundo evangélico, el mundo del cristianismo, que a veces importa más el estatus, el que la gente no se me vaya, la gente me respete, o que no se me caiga el negocio, como dicen, y mantenerlo ahí aunque sea con una mentira. Y eso me tocó aprenderlo a temprana edad en el cristianismo. Entonces ya luego comencé a estudiar por mi propia cuenta, a investigar, a ser más cuestionante.
Y bueno, aquí estamos hasta el sol de hoy, siendo alguien que piensa diferente al montón y que eso genera mucha controversia. No, también. claro, no ha generado bastante. Yo tengo una posición, y es que, por ejemplo, yo siempre he dicho que cuando una persona va a defender lo que cree, tiene que hablarlo con base. O sea, aunque todos tengamos pensamientos distintos, si yo voy a defender algo, yo tengo que hablarlo con base. Pero tremendo, pastor, y me alegra escuchar eso. Entonces, luego de ahí usted migra a comenzar a conocer, a estudiar por su propia cuenta, a ver cosas que hoy en día, cuando una gente decide estudiar por su propia cuenta, le llaman hereje. Sí. O sea, se le llama hereje, rebelde, le dicen rebelde. O sea, Sí. usted es un rebelde que salió de una iglesia pentecostal. Mira, ya que tocas ese punto, yo nunca lo he hablado públicamente, pero hay algunas personas que corren ese rumor de que yo soy un divisor de iglesia, que yo esto... Para mí, alguien que divide una iglesia es alguien que llega a una congregación, agarra un grupo de personas y se lo lleva. Causó una división. El hecho de que tú estés en una iglesia católica y te salga, tú no estás causando una división por eso. El hecho de que tú estés en una iglesia pentecostal y tú digas, bueno, esto aquí no me cuadra, esto no va conmigo y te vas, tú no estás causando una división, me voy yo. Sí, Entonces, cuando eso... Malo cuando tú influencias a unos cuantos para que se vayan contigo. Por ejemplo, cuando sucede eso, yo no me fui. Pero luego, la mayoría de los líderes ya sabían que yo no creía igual que el pastor ni creía igual que las personas allá. Entonces comenzaron a hacer ciertas presiones, ciertos señalamientos, comienzan a verte diferente. Tú ves como que hablan a las espaldas de ti. Y comenzó a generarse un ambiente que yo ya no me sentía cómodo. Había una señora una situación incómoda también. Y yo decidí irme, pero yo no me llevé a nadie porque yo llegué solo y me fui solo. Claro. Pero ya, para cuando yo salgo de allá, yo había abierto una célula en mi casa. Y yo predicaba a todos los vecinos, a los familiares, y duré varios años con esa célula abierta hasta que abrieron una congregación cerca de donde estaba la célula. Exploré, hablé con la pastora, que fue que se dio el otro caso, y llevo al grupo de la célula a congregarse ahí para que se desarrollen, aprendan a tocar música, etcétera. Y luego pasa eso del concilio, que se enteran que no creemos lo mismo, y prácticamente no me echan a mí solo, sino que nos echan a todos, porque ellos entendían que todos estaban discipulados por mí. O sea, no fue que yo me llevé, nos sacaron, porque no creíamos igual. Entonces ya luego fue pasando el tiempo, hasta que llega un momento en la historia donde el Señor nos habla. Yo trabajaba en ese tiempo, me acuerdo, en Radio Manuel. Ah, ¿usted trabaja en Radio Manuel? Sí, yo fui control master durante un año y algo en Radio Manuel, allá con Osvaldo y toda la gente. Y yo recuerdo que en un programa, era un viernes en la mañana, y fue en la pandemia. Fue en la pandemia. Y nosotros nos reuníamos en la marquesina de mi casa, de la casa de mis padres. Sí. Y yo recuerdo que esa mañana, el que está ministrando, dice... Así dice el Señor a ese pastor, a ese líder que tiene miedo de ir al siguiente nivel, que se congrega en una sala, que se congrega en una marquesina. Este es el tiempo de salir, ese es el tiempo de dar el siguiente nivel. Renta un local, abre la congregación porque el Señor está contigo. Lo lindo es que decir eso en el 2020. ¿Qué pasó en el 2020? Pandemia. La pandemia. Pandemia, sí. O sea, cuando todas las iglesias del mundo están cerrando, diga que el Señor te está mandando, abre una iglesia. Abre una iglesia. Eso parece una locura. Y yo, bueno, será mío o será otro que está escuchando la emisora. Y él sigue predicando y a los 3 minutos dice, no, el Señor me insiste que vuelva con esto. Hay una persona que está escuchando esto, que el Señor le dice, este es el momento, este es el tiempo, muévete en fe. Nosotros todos los años en la congregación le ponemos un lema al año que el Espíritu Santo nos da. Y el lema de ese año era movidos por la fe. Que ahí está la ficha, lo pueden buscar en nuestra página. 2020 la ficha era movidos por fe. Cuando dice esa palabra, muévense en fe. Yo no, pues ya está a nosotros. Yo le tiro a los líderes, mira, Dios nos acaba de dar una palabra, que no tengamos miedo, que este es el año que hay que echar para adelante. Parecía una locura. Te estoy diciendo, el país entero cerrándose, la gente quedándose sin trabajo. Y usted buscando local. Y nosotros buscando un local para darle 3 meses de depósito, amueblarlo de silla, amueblarlo de abanico y cosas, cuando no había trabajo, muchos estaban sin trabajo. Si tú me preguntas hoy cómo logran alquilar el local y montar todo, no sé cómo, porque ni siquiera yo estaba produciendo. Lo que yo ganaba en Radio Manuel, lo que saben, no era la gran cosa. Y los demás hermanos, muchos se quedaron sin trabajo. Y nosotros no tenemos gente en fuera que nos subsidien. Y ahí abrimos la congregación y ya tenemos casi 4 años funcionando como iglesia. Y esa es la historia breve de cómo llego a ser pastor a través de todos esos procesos. Tremendo. No, porque se lo pregunto, pastor, porque mucha gente piensa, tienen otra credibilidad de usted. Hay gente que quizás piensa, no, ese otro más que salió a hablar del montón, ¿no? Pero yo puedo testificar, aunque el pastor Porfirio y yo respeto mucho al pastor Porfirio, pero hermano, cada quien tiene un llamado diferente. Dios llama a gente con asignaciones diferentes. Pedro y Pablo no tenían las mismas asignaciones. Pedro tenía una manera, un estilo. Dios lo llamó una línea, Pablo lo llamó otra línea. O sea, cada quien maneja cierto tipo de línea. Y eso yo creo que dentro del ámbito cristiano, a veces carecemos de cierta
pues madurez para entender el pensamiento del otro. Pero cambiando de tema, pastor, ya luego que usted está establecido, veo que la gran masa de personas que usted tiene en la iglesia son jóvenes. La primera vez que yo tuve la oportunidad de tratar con usted, que fue un debate con el pastor Kelvin Aracena, ¿qué le ocurrió a usted después de esa primera vez, pastor? Porque, por ejemplo, nosotros llevamos a la otra cabina que estábamos, que pueden buscar el video ahí en el canal. Y luego que hicimos ese debate, que el pedacito que todo el mundo cogió fue cuando usted dice, la iglesia católica tiene más fundamento que la iglesia evangélica. ¿Qué le sucedió al pastor Porfirio? ¿Le aportó eso o no le convino ese debate que se estuvo con el pastor Kelvin Aracena? O otra cosa también, las ideas que usted estableció en ese debate, ¿todavía usted las sostiene? Bueno, ocurrieron dos cosas. Mucha oposición, muchos ataques, pero a la vez muchas puertas que se abren. Entonces, sí, fue beneficioso ese diálogo que tuvimos, pero también perjudicó en parte. Para darte un ejemplo, había un pastor que éramos amigos, en cierto modo, teníamos una relación. Siempre que yo necesitaba la congregación de él, que es muy grande, para hacer eventos masivos, estaba a la disposición. Luego que él vio ese video, yo noto que hay un cambio diferente, que cuando yo le escribo casi no me responde, duraba mucho para responderme. Un día queríamos hacer una actividad, me dice que estaba ocupada la iglesia, yo, qué raro. Luego otra ocasión, no te la puedo facilitar ahora, estamos haciendo tal cosa, yo, que es algo raro. Y luego una miembro de mi iglesia, que con su novio era de allá, me dice, no, mira, es que él dice que tengamos cuidado contigo, porque tú tienes una forma de pensar rara, una creencia extraña, y él como que tú sabes, está promoviendo que tengan cuidado conmigo, como que soy una amenaza en pocas palabras. Entonces ahí yo me di cuenta que al ver el video, porque él vio el video, él dijo, él vio un video en Facebook suyo y ahora dice esto y esto. Entonces veo que ese video le llegó a muchos pastores, Estamos hablando que millones de personas vieron el video. Claro, porque hay páginas que tienen más de 1 millón de visitas al video. Sí, claro. Entonces fueron tantos que vieron el video y muchos son pastores de aquí. Comenzaron a regar la voz y ya me tienen fichado, como en la policía que te pone una ficha. Entonces hablan mal de que tengan cuidado conmigo, que no se mezclen, etcétera. Pero también fue bien porque mucha gente que no me conocía me conocieron y comenzaron a buscar nuestro contenido en YouTube y se suscribieron mucha gente, me escribieron, me brindaron apoyo y hoy por hoy permanecen con nosotros en constante comunicación. O sea que jugó a favor y en contra, eso siempre va a pasar. Tremendo. Yo sí me alegro. No, lo atacaron mucho, pastor. O sea, mi canal está ahí lleno de comentarios. Gente, claro está, yéndose por una parte buena, otra gente atacando la manera de pensar, pero fue un debate bien, sí, bien. Pero bien sobre si mantengo todavía el mismo pensamiento, efectivamente, o sea, porque que nosotros no podemos ser como las olas del mar que van y vienen. Okay. Dice que no podemos ser así, llevados por cualquier viento de doctrina. O sea, lo que yo creo. Antes de yo creer algo, si tú me haces preguntas sobre un tema que yo no he estudiado, yo prefiero decirte no opino o no sé nada al respecto. Pero cuando yo te doy una opinión es porque ya yo he estudiado por muchos años ese tema. Ya conozco los pros, los contras, qué dice el que se opone, qué dice el que está a favor y sostengo una postura. Entonces cada vez que yo te diga algo delante de un micrófono es porque tengo años ya que he estudiado eso. Sí. Entonces cuando yo dije en ese momento que los católicos tienen más argumentos que los evangélicos, yo lo aclaré en ese mismo video. ¿Quién sale de la iglesia católica? Los evangélicos. Protestantes, sí. La Biblia que tú tienes, ¿por qué tiene 66 libros y no tiene 80, 100? ¿Quién determinó los libros que deberían estar ahí? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Por qué son 27? Si había un Evangelio de Tomás, había un Apocalipsis de Pedro, había un libro llamado Los Hechos de Pablo, el pastor Hermas. Había muchos libros que eran utilizados en la iglesia primitiva que no está en tu canon. ¿Quién estableció el canon? La iglesia católica. Entonces, si la iglesia católica determinó el canon que tú hoy llamas palabra de Dios inspirado, tú le debes la Biblia a ellos. Me voy más allá también. Si tú hoy en día, tú que crees en la Trinidad fue una creencia que inventó la iglesia católica y la historia está ahí. Si tú crees en el infierno, quien inventó el infierno, la doctrina del infierno fue la iglesia católica. O sea, pastor, que usted no cree en la Trinidad ni en el infierno. ¿Tú quieres quedarme en un debate que ya? No, pero respóndamela. Porque es una entrevista, pero como usted me dijo eso, sí. Usted no cree ni en la Trinidad. Usted me responde. ¿Usted cree en la Trinidad y no cree en el infierno tampoco? Todo el que me conoce y ha visto mi contenido sabe cuál es mi postura al respecto. O sea, yo no creo que existen un Dios en 3 personas, ni un 3 en 1, ni nada por el estilo. Porque existen 2 corrientes. La unicidad y la Trinidad. La Trinidad es el que dice que Dios está compuesto por 3 personas y la unicidad que dice que Dios es uno que se manifiesta de 3 maneras distintas. Las 3 posturas no hay forma de sostenerla bíblicamente. Entonces,
La Iglesia Católica incluso hace alarde. Ay, Dios. La Iglesia Católica incluso hace alarde. Yo te puedo mandar videos de sacerdotes burlándose de los evangélicos, diciéndole, ellos dicen que nosotros somos la gran ramera, que nosotros somos aquello, pero todo lo que ellos creen nos lo deben a nosotros. Porque quien estableció eso en el concilio de Nicea y luego en el concilio de Constantinopla, en el año 381, es la Iglesia Católica. Y luego los evangélicos, cuando salen de ahí, heredan todas estas doctrinas y la mantienen predicando. Bueno, pastor, yo le voy a ser sincero, porque al final de la jornada nosotros no vinimos a un debate, que ese tema tenemos que anotarlo para nosotros traerlo a una tesis, porque yo tengo mi opinión con respecto a eso y tengo manera de sustentarlo. Ahora bien, como esa no es la línea, pero como usted conoce un Dios soberano, ¿verdad? O sea, usted cree que Dios es soberano. Claro. Que usted cree que todo lo que está sucediendo hoy en día está permitido por la eternidad. Sí. Por un plan que Dios tiene con la creación. Un plan. O sea, para mí, generalizando, que no voy a utilizar textos para comenzar a armar quizás cierto debate, pero yo creo que todo lo que pasó, sea la Iglesia Católica o sea quien sea que permitió el canon, la Biblia más vendida, Reina Valera 1960, si así Dios entendía que esa Biblia, en vez de aportar la fe, iba a menguar la fe, yo creo que el mismo Dios iba a buscar una manera de cómo eliminarla. O sea, yo creo eso. Ahora, si Dios permitió en su soberanía de que esa sea la Biblia, que hoy en día nosotros pues nos apegamos más a ella, aunque los estudiosos siempre viven buscando en el original, en el hebreo, porque hay muchas cosas que chocan, pero yo creo, o sea, no lo voy a sustentar ahora con contexto, porque no es un debate que vinimos al más, sino a una pequeña entrevista, pero yo creo que la soberanía de Dios también jugó a favor en todo este caso. Pero pastor, pero déjame opinarte en ese punto. Sí. Una cosa es permitir y otra cosa es causar. Dios no causa las cosas, Él las permite. Por ejemplo, cuando alguien, un señor, no usa la palabra para que YouTube no la censure, le hace un daño sexual a una niña, ya sabemos a qué me refiero. Sí. Dios no está causando eso, pero lo está permitiendo. Entonces, el hecho de que Dios permita todo lo que ocurre en la tierra, las guerras, las enfermedades, los cánceres, ¿por qué Julio Melgar murió? ¿Por qué Dios lo permitió? Claro. Ahora, ¿causó Dios el cáncer en él? Entonces, el hecho de que Dios haya permitido que esta iglesia, llamada Iglesia Católica, haya formado un canon, haya dicho este libro sí, este libro no, no significa que Él estaba trabajando a través de ello. Él lo permitió, pero no causó eso. Hay cartas, por ejemplo, la carta de Filemón. Es una carta de un amigo a otro amigo. Hola, fulano, ¿cómo tú estás? Salúdame al vecino, tráeme los libros, tráeme el abrigo, págale la deuda a fulano. ¿Qué tiene esa carta de un amigo entre otro de palabra de Dios? Claro. ¿Qué justifica que Filemón sea elevado a un estatus de palabra de Dios? Una carta personal de Pablo a un discípulo. Pero también Dios causa porque... Pero ok, ahí es donde tenemos que debatir. O sea, causó Dios que esos fueran los libros inspirados. ¿Por qué no está el Evangelio de Tomás ahí? Usted es un debate. Claro, ya es un debate. Pero Dios sí causa. Porque, por ejemplo, el mismo Dios que escribió, le dijo a Moisés en la tabla de 10 mandamientos, no matarás, fue el mismo Dios que le habló a Saúl y le dijo, ve a cabo un pueblo entero. O sea, independientemente de, imagínense que sean enemigos, que le hicieron lo que sea, no importa, porque cuando Dios dio el mandato, no dijo, excepto a fulanito de tal. No, Él dijo, no matarás. O sea, ese mismo Dios que te dice, no mate, manda a un hombre a matar. O sea, que Dios causa también. Pero te hago una pregunta, ¿hay una evidencia de eso? ¿Sí o no, verdad? Claro. Hay una evidencia. Ahora, lo que no hay una evidencia que Dios haya mandado a hacer eso, de la Iglesia Católica. Es lo que me quiero referir. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas comienza diciendo, el mismo escritor, el autor Lucas, me ha parecido bien a mí hacer una investigación profunda para dejarte, Teófilo, esta enseñanza. ¿Mandó Dios a escribir el Evangelio de Lucas? Lucas está diciendo que no, que él tuvo que hacer una investigación por su propia cuenta y dejárselo a un discípulo llamado Teófilo. O sea, lo que te estoy diciendo es cuando Dios causa algo, es cuando Dios manda. Pero Dios dice que Ciro era su ungido, que Nabucodonosor era su siervo. O sea, que Dios utilizó a Nabucodonosor para hacer guerra, para matar. Está bien, pero hay una evidencia que dice Dios lo mandó. Está bien. Ahora, hay cosas que Dios nos las mandó y que están ahí. Y eso es permisible, pero no causar. Pero es debatible, es debatible. Yo tengo como sustentarle esa parte. Yo tengo como sustentarle, pero no vinimos a eso. Porque hay una pregunta, pastor, que yo quiero hacerle. Quiero hacerle esta pregunta porque... tengo muchas opiniones de mucha gente y yo quería justamente escuchar la opinión de usted con respecto a esto. Mire, en República Dominicana se han levantado algo que son los movimientos de algo que le llaman los juntes. Usted, no sé si usted ha visto. Los juntes, que es donde hay un grupo de jóvenes
una masa evangélica que se juntan tal otro que día en un parque, en un parqueo, en tal sitio, a alabar a Dios. O sea, Sí. alabar a Dios a su manera. Esto es un movimiento que se ha levantado en la República Dominicana, han dado el país completo. Y yo quiero saber directamente de usted, viniendo de usted, ¿cuál es su opinión con respecto a estos juntes? Principalmente aquí en Santiago, que también en Santiago, creo que usted, me imagino que lo ha visto, o no sé si también ha sido parte, pero ¿qué usted opina con respecto a estos movimientos que se han levantado y a los juntes que se han levantado recientemente? Bueno, yo creo que hay un despertar en la juventud y eso es bueno, porque sabes que la juventud, como por ahí, como quien dice por ahí, es la fuerza, es el vigor de las iglesias. Una iglesia llena de ancianos y de viejos está pronto a desaparecer. Entonces es muy importante que la juventud pues se empodere, se apasione por las cosas de Dios. Y yo, aunque yo no comparta quizás doctrinas, formas, estilos, yo no me opongo porque, por ejemplo, por mencionar algunos grupos, Santiago para Cristo, Okay. Juan, lo conozco, Sí. Juventud que Adora, Yandel, son muchachos que están haciendo un trabajo para involucrar a los jóvenes de Santiago, y eso está muy bien, porque, por ejemplo, yo vi un testimonio que está en el Instagram incluso de Santiago para Cristo, de en el carnaval, son unos locos, yo los felicito. Sí. O sea, están haciendo un trabajo increíble. o sea, estos muchachos fueron a predicar al carnaval. ¿Cuáles iglesias tú has visto haciendo eso? No. Yo no había visto una iglesia. La iglesia dicen que no vayan. No, que no vayan al carnaval, yo no había mejor. visto, o sea, yo los felicito a ellos, yo no había visto a nadie que vaya a los carnavales el domingo en Santiago y se fajen ahí, todo que está disfrazado y mujeres en cuera a predicarle la palabra. Y hay un testimonio de una joven que andaba casi desnuda, disfrazada. Yo la conocí a ella, la conocí. Le predicaron y se convirtió. Luego vi la foto cuando me mandaron a una iglesia con su Biblia y todo. Sí, Entonces, sí. ¿cómo tú te vas a poner, sin importar si tú eres testigo de Jehová, adventista, mormón, a que esos jóvenes hagan eso? Al contrario, hay que motivarlos a que lo sigan haciendo, porque esa joven que quizás usaba vicio, no lo sé, o andaba en pecado, en adulterio, quizás ya hoy ya no vive una vida en pecado. Entonces, está causando un bien a la sociedad. ¿Cómo oponernos a eso? Yo mismo formé parte de un movimiento llamado Trasciende, que funcionó hace unos años atrás. Okay. Y éramos mezclados entre bautistas, evangélicos, pentecostales. O sea, hicimos una unión sin importar la denominación. Esa fue la primera cláusula. Aquí no importa la doctrina, porque aquí lo que queremos es rescatar a los jóvenes de la drogadicción, la prostituta. El enfoque es, aquí nadie va a venir a hablar de doctrina. Aquí lo que queremos es sacar a esa gente de ahí, porque la doctrina no te saca a nadie de los vicios. Tú a nadie vaya a predicarle Es cierto. acerca de la Trinidad y se te va a convertir. A nadie te va a hablarle acerca de la predestinación y se te va a convertir. Esa gente necesita escuchar el evangelio de poder, el evangelio que transforma, por qué Cristo murió, para qué murió, y eso es lo que va a causar el efecto. Entonces, yo creo que estos muchachos están haciendo lo mejor que pueden. Vuelvo y repito, yo pudiera diferir en el estilo, en ciertas cosas, pero el resultado y el esfuerzo hay que valorarlo. Que al final de la jornada usted esté de acuerdo con el objetivo que ellos tienen, que es hacer que jóvenes vean al evangelio. O sea, Entonces, ¿qué usted opina de esos pastores? Porque, por ejemplo, dentro de los movimientos, como van muchas personas que hoy en día le dicen que liberales, que no me gusta usar esa palabra, un grupo que es liberal porque son medios permisivos, otro grupo que tiene otra doctrina. Entonces, hay pastores que le dicen a sus miembros, no vayan a ese lugar porque esa gente no tiene a Dios, porque usan pantalones, otros porque usan poloche, otros porque usan esto, y no ven que lo que se está haciendo es un trabajo evangelístico. Entonces, ¿qué usted opina con respecto a ese tipo de pensamiento de esos pastores que no quieren que las ovejas se les mezclen con otra persona que tiene otra creencia? Yo creo que pasa lo mismo que hombres que se casan, hombres mayores, lo he visto el caso, que se casan con una joven y luego quieren mantener a la joven para que la joven ni siquiera estudie. Porque tienen miedo que yendo a la universidad vean a un joven más apuesto, más vigoroso, como mayor, que prometa más, y que la joven se desinterese del viejo que la está manteniendo. Entonces yo creo que a veces es más el miedo de que quizás, vuelvo y repito, muchas de estas iglesias de donde estos jóvenes van, la mayoría son viejos, ancianos, que son viejos y ancianos porque la doctrina y el estilo aleja a los jóvenes de su iglesia. Entonces ellos temen que los pocos jóvenes que hay, ahí un junto donde vean miles de jóvenes apasionados, que tienen una forma de adorar a Dios diferente, que se les nota que son felices siendo así. Oye, va y no vuelven más a iglesia, va y se quedan por allá, o hay quienes me piden una carta de traslado. Entonces tienen miedo quizás a eso, a que ellos, conociendo otro estilo, otro tipo de personas, quiera abandonar el concilio. Es mi opinión, digo yo, tienen miedo a que la persona se le vaya. Y eso no debería ser así. Yo no le impido a los miembros míos
Los miembros de mi congregación van a todos esos juntos. Yo casi no voy por asunto de tiempo, pero yo no se lo cohibo a nadie. Cada vez que hay evento en la Arena del Cibao, la mayoría de los muchachos de allá van. Cada vez que hay junta en el monumento, si estamos libres, van. O sea, ese mismo grupo, Juventud que Adora, invita a las danzoras de allá de mi congregación a que dancen. O sea que yo no las limito. O sea, cuando tú limitas a alguien, tú entonces lo estás manipulando. O sea, si yo no te quiero a ti dejar salir, si te quiero tener aquí y que no salga afuera, porque algo te estoy ocultando que tú no quiero que tú veas. Porque si lo ves, quizás entonces ya no vas a comprarme mi cuento. Y quizás ese es el miedo de los pastores. Dios mío. O sea que no, y es cierto. O sea, hay líderes que literalmente manipulan para no le conviene que se les sea predicada la verdad, porque saben que si quizás esa persona tiene un conocimiento, puede ser que se le vaya. Pero mire algo, pastor. Ahí mismo dentro de esa misma línea de liderazgo, yo quiero saber cuál es su opinión, pastor. Ya conocimos quién es el pastor Porfirio, sabemos su línea de pensamiento independientemente de... Pero hay un caso que a mí me está preocupando, literalmente, y yo quiero saber su opinión, ya que lo tengo aquí, quiero aprovechar esa pregunta para hacerla. ¿Qué usted opina de estos líderes que hoy en día han estado sonando tanto en las redes sociales con respecto a abusos a niñas? O sea, líderes que son literalmente pues pastores, profetas, ministros, predicadores. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta corriente que hay? O sea, que literalmente vimos en San Cristóbal, creo que el mes pasado, uno que tenía un sótano donde hacía estos actos, según la noticia. Luego cae otro en Santo Domingo y luego se fue la bola hacia la Romana. Hacia Higüey. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto que usted está viendo ahora mismo? Bueno, esos casos que tú mencionas son los que se han destapado. Pero eso es más común de lo que tú crees. Hay más casos que no han salido a la luz, que no se han hecho, claro, que no se han hecho públicos. Tú sabes que no todo lo que son están y en todo lo que están son. Y la Biblia misma dice que vendrían lobos disfrazados de ovejas. Yo creo que lo que hay un problema, y eso yo creo que no se va a controlar nunca en el mundo evangélico, y es que, por ejemplo, cualquier persona puede abrir una iglesia, cualquier persona es pastor. Cualquier persona un día a alguien le dio una palabra en una campaña y al otro día va a ir a una iglesia sin ninguna preparación, sin agotar un proceso. Yo creo que todo el que tiene un llamado tiene que agotar un proceso primero. O sea, Dios a nadie le entrega una tierra prometida sin llevarlo primero a un desierto. O sea, Dios no te puede a ti entregar algo grande si tú no vas a saber manejar ese algo grande. Entonces, para eso es que Dios te mete en un proceso. Yo antes de ser pastor tuve que pasar mucho proceso, mucho sufrimiento, muchas lágrimas, de todo. Entonces, cuando ya logro ser pastor, tengo la madurez. Mira, si yo no hubiese pasado todos los procesos que pasé, con la primera crítica en los comentarios que yo vea hablando mal de mí, me desplomo y me da una depresión y suelto todo en banda. Pero ya yo estoy, a causa del proceso, hecho a antibalas, o sea, de acero. A mí nada me afecta. Tú puedes decir lo que tú quieras, a mí no me afecta. Pero ¿qué fue lo que me llegó a este estatus? El proceso. Yo entiendo que muchos líderes, muchos pastores, le dan una palabra profética o se convierten o ya tú ves que al año tienen un ministerio. Sin una preparación académica, no fueron a estudiar a la universidad para prepararse, para capacitarse, no hicieron un seminario y ni siquiera... Mira, para ser sacerdote en la antigüedad, tú tienes que tener muchos requisitos. Y uno de ellos era tener 30 años. Antes de los 30 años no te permitían. No te permitían. Porque es que un joven, dime tú, un muchacho de 22 años, 23 años, con esas hormonas todavía disparadas, sin mucha madurez, sin mucha experiencia. Y la iglesia comienza a llenarse de jovencitas que vienen a contarte tus problemas y vienen llorando. Y tú la ves vulnerable y tú quieres consolarla. Y de ese consuelo viene un abrazo y de ese abrazo no se sabe qué sensación se despierte. Y que quiere ministrar a sola. Entonces, eso te lo provoca la falta de experiencia. Sí. Un pastor ya preparado, maduro, si va a aconsejar a una persona de otro sexo, está acompañado de su pastora, de su esposa. Pero eso es la madurez que te lleva a aprender de eso. El que es jovencito, no, yo sé que lleva el mundo por delante, yo soy el ungido, yo puedo con todo, y cae en la trampa. Porque no agotó un proceso de madurez, de aprendizaje, de capacitación, de instruirse. Entonces yo creo que se debe quizá, muchos fracasos se deben a eso, y de que por sí hay mucha gente que son sinvergüenza, que se meten aquí como que dice a hacerle morcilla al diablo, como dice, a disfrazarse, a tapar sus cosas, y lamentablemente, Byron, yo creo que tú lo sabes, el evangelio se ha convertido en un negocio. ¿Cómo así, pastor? O sea, tú sabes que hay muchas personas que son vagos, no quieren trabajar. Ay, Dios mío, pastor. Entonces, ven el Ay, Dios mío, que lo te acabas de decir. Ven el pastorado como una forma fácil de ganarse la vida. Entonces, si yo tengo el don de la palabra, si yo tengo el don de hablar, si yo comunico bien, si yo sé usar la retórica, la oratoria, mira, es que a veces confundimos, Byron. Tener buena oratoria, tener buena retórica no es estar ungido.
Hablar bien por un micrófono, hablar Wow. fuerte no es estar ungido. Wow. Entonces la gente confunde mucho eso. Y cualquier gente que viene y habla fuerte, habla bonito, Sí, y sí. ronca, y ya Y ese hombre. quema. ¿Y qué unción tiene este hombre? Ese tipo cuando una vez nunca se ha convertido, es un impío. Un impío que un día fue a la iglesia, le gustó, él sabe que tiene el don y dice, wow, me gustaría predicar. Pastor, mire, yo creo que ustedes me pongan a predicar, me enseñan a predicar. No pasó un proceso, nunca ha hecho un ayuno. O sea, hay que depurar. Yo lo que le recomiendo a los pastores, a los que son líderes de concilio principalmente, y son los que instituyen pastores, no impongan pastores por emoción. O sea, póngalo a prueba, póngalo en proceso. Incluso yo soy del que le ponga a prueba pesada. Por ejemplo, si yo sé que este muchacho puede tener debilidad con el dinero, yo le doy una cantidad de dinero, mira, llévame eso ahí o guárdame eso ahí, a ver qué va a pasar en un par de meses. Si él lo guardó, si en verdad se lo comió, o sea, ponlo a prueba. ¿Me entiendes? Si yo sé que tu debilidad puede ser la carnal, yo te voy a ti medio carnal con las mujeres, yo te mando a una joven, mira, yo creo que tú hagas este papel. Pastor, pero entonces ahí tú estás haciendo el papel del diablo, porque es el único que tienta es Satanás. No. La Biblia dice que hay que poner a prueba las obras por el fuego. Hay que probar. Yo tengo que examinar, dice Pablo, examine, o sea, yo tengo que filtrar. Si yo estoy viéndote a ti, que tú tienes potencial de liderazgo, pero yo te siento como muy chulámbrico con las mujeres, yo agarro una de las que está inmadura, porque no te voy a mandar una que te debe y ahorita se caiga luego. Okay. Yo te cojo una de las líderes maduras y te digo, mira, habla con tal tema con él, tócale tal tema, a ver cómo él se abre contigo, qué tipo de cosas te va a decir. Y ya por ahí tú vas midiendo si el tipo está preparado o no. El problema es que queremos soltar, porque mientras más iglesias abrimos, más estatus tengo. Ay, pero si yo tengo 3 iglesias, yo soy un apóstol. Y yo tengo 3 pastores trabajando para mí. Entonces, lo que queremos es crecer, más suscriptores, más likes. Eso es la competencia de hoy, incluso entre los mismos pastores, es eso. ¿Quién tiene la iglesia más bonita? ¿A cuál culto va más gente? ¿Cuál canal tiene más suscriptores? Y tú lo ves con un afán. Yo he visto pastores con un bendito afán de suscribirse y por favor, y mira, óyeme, y le agarran el celular a otro. Se están metiendo a ti todo ahora, pastor. Pero, óyeme, le agarran el celular a otro. Óyeme, le agarran el celular a un cualquiera. Dame el celular. Déjame suscribirme sin pedirle permiso para que su canal tenga más suscriptores. ¿Y eso pasa, pastor? Sí, pero yo he visto eso de pastores. ¿Me entiendes? Entonces, hay un afán por eso que lamentablemente nos lleva a una carnalidad terrible y eso es lo que se está viviendo en el mundo evangélico. Dios mío, pastor, mire, ya estamos aproximadamente casi terminando. Ha sido demasiada información en tan poco tiempo. Pero hay 2 preguntas que le voy a hacer. Y creo que estas 2 preguntas van a abrir. Pastor, antes de terminar, usted está abierto a cualquier tipo de debate, ¿verdad? Sí, nosotros no nos acobardamos nunca. Yo en mi canal lo digo diciendo, o sea, tú el que quiera debatir, exponer, intercambiar ideas, siempre estamos dispuestos a defender lo que creemos y a enseñar al público. Porque yo le decía a alguien, y perdón que me tomo un poco más de tiempo, a veces mi cuerpo pastoral, mis líderes que me rodean, me dicen, ¿por qué te expones a los debates? Si tú sabes que de los debates lo que van a venir muchos insultos, muchos ataques, personas que se van a levantar contra ti. Y yo le he dicho, yo no debato por quien está ahí delante. Porque yo sé que a ese no lo voy a convencer porque él tiene su postura y no la va a cambiar. Yo debato para que el que está viéndonos a través de las redes pueda percibir algo que nunca ha percibido, pueda ver una forma de pensar que nunca ha visto y poder comparar entre uno y el otro y decir, acá, pero es verdad, lo que dice este pastor tiene sentido, lo que dice este no tiene sentido. Y tú no sabes cuántos debates yo he participado donde me han hecho meme, caricatura, bullying, me han acabado en los comentarios. Sin embargo, han llegado personas que me han dicho, wow, yo no conocía esa enseñanza, me interesa aprender más. O mire, yo soy del grupo de él, pero él no se comportó bien, me gustó la forma que usted se comportó. Okay. Entonces es ganar almas, es evangelizar. Sí. Entonces por eso acepto los debates. Ok, entonces la última pregunta, pastor, porque dice la primera, usted está abierto a los debates. Claro que sí. ¿Cuál es su opinión con respecto a estos jóvenes que andan ahora mismo bebiendo cerveza y bebiendo romo, que para ellos no es nada? Quiero escucharlo. Lo que pasa es que hasta suspiró sí, del pastor porque ahí. Es un tema controversial. Tú sabes que es un tema que genera controversia. Yo creo que influencia 2 factores: la cultura y la doctrina. Por ejemplo, ¿cómo así? Sí, la cultura y la doctrina, te lo voy a poner claro y sencillo. La Biblia, ¿a qué pueblo se le dio la Biblia? Las escrituras, ¿a qué pueblo? ¿A qué nación? Bueno, a Israel. A Israel, ¿verdad? Pero fue a todo el mundo. Bueno, vamos a quedarnos con que fue Israel. Ya eso es debatible si fue a todo el mundo. Se le dio la Biblia, las escrituras, a Israel. Lo dice Romanos capítulo 9. Okay. A ellos se les fue dado el pacto, la ley, etc. El pueblo de Israel, por costumbre, en su fiesta, beben vino y a mucho. Y sidra y a mucho. ¿Me entiendes? Y así como celebran, ¿me entiendes? Y tú lo ves que hasta se embriagan. Y esa es la cultura hebrea. Hablábamos detrás de cámara de un testimonio en Europa, hay iglesias en España, que su costumbre, por ejemplo, si hay una parrillada un domingo, la parrillada y una cerveza. ¿Cómo tú le dices a un cristiano dominicano o de Latinoamérica
que hay gente cristiana de verdad, consagrada, con temor a Dios, que aman a Dios, que se bajan a una parrilla con una cerveza. Bueno, este pastor, Dante Gebel, él ha testificado públicamente que él se baja su cervecita. O sea, pastor, que usted me está diciendo que usted está de acuerdo que la gente beba cerveza. Yo no he dicho nada todavía. Yo estoy diciéndote que va a depender mucho la doctrina y la cultura. Es que no se puede, porque es que el problema es que yo te me le está dando un break a la gente que van a escuchar este contenido a que se beban su cerveza. Es que, mira, Byron, estamos igual que con el tema, por ejemplo, del infierno. Las personas que van a la iglesia por miedo a quemarse en el infierno, mejor que no vaya. O sea, usted tampoco cree en el infierno, pastor. Pero, porque tú todo lo que me lo quieres, tú todo lo que yo digo me lo quieres tomar para ponerme. Padre. Mira, eso es otro tema aparte. Yo creo en un infierno, pero no en el infierno que quizás tú crees y se predica. Yo creo en otro infierno que no es el infierno popular. Pero ese no es el tema aquí en cuestión. Lo que digo es que hay personas que se meten a los evangelios por miedo al infierno. Porque te vas a quemar y yo no quiero ser atormentado en el infierno. Mejor no vaya a la iglesia porque tú tienes que ir a Dios porque amas a Dios, por Dios, no por los panes y los peces. Porque ¿qué pasaba con la multitud? Que andaban detrás de Cristo por los panes y los peces, no por Él. Entonces, si tú estás en la iglesia por la bendición, o para que Dios te bendiga y te prospere, o para no irte al infierno, tú estás por las intenciones equivocadas. Entonces, lo mismo pasa con esta persona. No, pastor, no diga eso, hermano, porque está deseando beber en la iglesia, pues no ha sido convertido de corazón. Todavía tienes esa carnalidad ahí. Pero, eso es debatible. Pero creo que es debatible. Yo no he dicho nada. Es debatible. Yo no te he dado mi postura ni siquiera. Yo te estoy dando ejemplos de cómo es la cultura y de cómo es la doctrina. Sí, porque, por ejemplo, perdón, yo sé que tú difieres de ellos, pero los testigos de Jehová, ellos toman alcohol. Pero los pentecostales no, los evangélicos no. Yo conozco evangélicos que se dan su vinito. ¿Me entiendes? Pero critican al que bebe cerveza. ¿Y cuál es la diferencia entre la cerveza y el vino? Tienen alcohol las dos. Incluso a veces hay vino que tiene mucho más alcohol que la cerveza. Entonces, al final hablemos del término alcohol como tal, no si es cerveza, si es ron o si es vino. ¿Es pecado tomar alcohol? ¿Prohíbe la Biblia tomar alcohol? Porque eso es lo que tendríamos que hablar. Bueno, pastor. No, perdón. Ahora yo te voy a hacer una entrevista a ti en este momento. No. Tú, evangelista que predica la palabra, la Biblia prohíbe el consumo de alcohol. Atención, mi gente. Suscríbanse, dejen su comentario. Esta entrevista estuvo buena, pastor. No le huya la pregunta. No le huya la pregunta. Ese tema lo vamos a dejar para la próxima entrevista. Mire, ponga por aquí por los comentarios si usted quiere que traigamos al pastor Porfirio otra vez. Porque tenemos que hablar sobre el tema de la bebida, el alcohol, que es muy preocupante para mí con respecto a los jóvenes. Y con un tema más adelante ahí que el pastor tocó, por eso lo vamos a dejar para después. Pastor, un mensaje final a esa audiencia que va a ver este video. Bueno, conforme a todo lo que hemos hablado, yo quiero dejar un consejo. A todo líder, todo pastor, todo evangelista. Eso te incluye a ti como evangelista, porque tú eres evangelista. Sí. Yo todavía no tengo el manto de profeta. No. Sí, porque después de que ya tú tienes 3 años en el evangelio, tú eres profeta. Yo sigo siendo evangelista. Santo. Bueno, y es el siguiente. Si tú, por miedo a perder el puesto, el cargo, por perder suscriptores, seguidores, tú no defiendes la verdad, tú estás demostrando lo que eres. O sea, no te engañes a ti, porque a Dios no lo vas a engañar, no te engañes a ti mismo. O sea, hay personas que por miedo a la crítica, yo te voy a decir algo, Byron, a Cristo lo criticaban. Claro. ¿No lo querían los religiosos matar? Claro. ¿Quiénes lo querían matar? Los religiosos. ¿Por qué? Porque no enseñaba conforme a lo que ellos enseñaban. Tenía un pensamiento distinto. ¿Por qué quizás muchos a mí me odian? Muchos quizás hasta me quieren matar, no sé. Si me ven por ahí fácilmente me tiran un carro encima. ¿Por qué? Porque yo no predico lo que los demás religiosos predican de la época. Entonces tú tienes que tener un compromiso, Byron, pastor, evangelista, con la verdad. Te hablo por el testimonio del pastor, el primer pastor que tuve. Él sabía que algo no estaba bien, pero mantenía porque se podían ir a las personas. Si tú tienes miedo a perder personas, a perder fama, entonces tú no estás sirviendo al Dios de la Biblia, estás sirviendo al Dios de la fama, al Dios de la riqueza. Entonces, yo quiero aconsejar a los jóvenes que están creciendo, que quieren ser evangelistas, profetas, que tu compromiso sea con Dios y con la verdad, no con un concilio, no con un pastor, no con una asamblea, sino con Dios. Defiende la verdad y predica la verdad, aunque te cueste perder suscriptores, iglesia, que te ataquen, que te critiquen, que te persigan. Defiende siempre la verdad. Ese es mi consejo que creo a ti, a todos los evangelistas, pastores y los Amén, que están pastor. viendo. Fue un placer tenerlo por acá con No, nosotros. mío. Y vamos a tener el pastor para un próximo debate que va a estar muy bueno. Así que suscríbase y comparte este contenido. Dios me le bendiga.